Buenos días, profe. Sí, buenos días. Buenos días. Ahorita, ahorita comenzamos, chicos, en un minuto mientras se integren los demás. Buenos días a todos, chicos, nuevamente. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a pasar asistencia. Estén atentos, por favor. Adame Ángeles. Presente. Ok. Ángel González. Presente. Ok. Bravo Cruz. Cabrera Flores. Chávez Rubio. Presente. Ok. Delgado Chavero. Presente. Ok. Delgado López. Echeverría Hernández. Presente. Ok. Esquivel Miranda. García Soriano. Presente. Ok. Gentiles Camilla. Presente. Ok. González García. Granjero Chávez. Jiménez Landa. Presente, profe. Ok. Jiménez Morales. Presente, profe. Ok. Laris Ayala. López Correa. Martínez Juárez. Presente. Ok. Martínez Villalpando. Presente. Ok. Mendoza Espinosa. Mendoza López. Presente. Ok. Molina Reyes. Presente. Ok. Molina Rodríguez. Presente. Ok. Monroy Ramírez. Ocaña Mora. Presente. Ok. Olvera Padilla. Presente. Ok. Pérez García. Presente. Ok. Pérez Lira. Presente, profesor. Ok. Pérez Martínez. Quinto Busquet. Presente, profesor. Ok. Ramírez Cadena. Presente. Ok. Ramírez Gracia. Ramírez
Valentín. Presente. Ok. Rendón Cerecedo. Presente. Ok. Rivera Mendoza. Presente. Ok. Rodríguez Alarcón. Presente. Ok. Rodríguez Ortiz. Presente. Ok. Rojas Ortiz. Presente. Ok. Romero Torres. Presente, profe. Ok. Romo Martínez. Ok. Sánchez Cruz. Presente. Ok. Santos García. Presente, profe. Ok. Saucedo Chavarría. Presente. Ok. Solano Jiménez. Puso presente en el chat, profe. Ah, ok. Gracias. Solano Jiménez. Bueno. Gracias. Soriano Martínez. Presente. Ok. Tapia Bucio. Torres Córdoba. Presente. Ok. Torres Fuentes. Presente. Ok. Trinidad López. Presente. Ok. Vega Sánchez. Profe, sí está la llamada, pero fue a atender a su papá. Bueno, entonces ahorita que regrese, porque si no, ¿qué tal si no regresa? Bueno, aquí esperamos. Villegas Ortiz. Presente. Ok. Es cierto, aquí esperamos a Itzel, como siempre, aquí mientras termina de apoyar a su papá. Aquí le esperamos. Y Zárate Rodríguez. Presente. Bueno, veo también aquí otro correo de López Correa. López Correa. Déjame checar porque no sé, no escuché cuando. Entonces, bueno, aquí la apuntamos. A ver, Profe. chicos, apellidos de los que acaban de integrarse, por favor. Cabrera Flores. Ok. ¿Alguien más? Ramírez Gracia. Bravo Cruz. Ramírez Gracia. ¿Alguien más? A Mi ver, compañera Delgado López no tiene luz, profesor. Está esperando conectarse con datos. bueno, entonces, igual, aquí esperamos que les sea posible ingresar. Sí, Bueno, y es mm, Delgado López. Bueno, vamos a ver. Entonces, menciono rápidamente los que faltan para que no haya duda. Esquivel Miranda, González García, Granjeno Chávez, Larisa Ayala, Mendoza Espinosa, Monroy Ramírez, Pérez Martínez, mm, Sánchez, no, perdón, Tapia Bucio, y bueno, solo falta que se integre nuevamente, no sé si ya llegó, Vega Sánchez. Bueno, ya, solo esperamos a ella, que seguramente sí va, sí oiga. Profesor, al Sí, final de la clase podría comentarle unas cositas. ok, sí, entonces al final me recuerdas, por favor, Gracias. para ver la situación. Bueno, chicos, entonces nos vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, seguimos con Heidegger, es el segundo tema, la segunda sesión con este autor, pero esta vez lo vamos a ver desde su concepción del arte, ¿no? El arte. Ya vimos el tema del arte y de la estética con Jean-Paul Sartre, pero ahora lo vamos a ver con Heidegger, vamos a ver cuál es
¿Qué es lo que nos dice Heidegger acerca de estas consideraciones? Tiene aspectos bastante interesantes que no los mencionan otros autores, ¿no? Entonces, una manera de verlo, y me parece muy acertada la manera la manera en que lo narran, ¿no? Porque además hay muy buenas traducciones de Heidegger respecto a sus publicaciones, ¿no? Y eso es importante en filosofía, es importante tener una buena traducción de estos autores extranjeros, porque cuando no se lee una buena traducción, pues no se pueden captar adecuadamente cuáles son las ideas de esos autores y puede haber muchas confusiones. Por eso ha pasado desde hace muchas décadas, cuando hay malas traducciones, no se alcanza a comprender a los autores. Se necesita una buena traducción y luego los buenos libros de las buenas traducciones luego son algo caros, ¿no? Pero bueno, ahora ya hay más acceso, ¿no? A otros materiales que tienen unas buenas interpretaciones, ¿no? Porque no se trata de traducirlos de manera literal, como si uno utilizara una aplicación para poner el texto original en alemán, por ejemplo, y después lo convirtiera automáticamente en español, pues no, sería imposible. Eso no, así no funcionan las traducciones. Las traducciones deben ser una especie de interpretaciones, ¿no? Bueno, más bien sí, o sea, saber entender al lenguaje español cómo se adaptan ese lenguaje extranjero, ¿no? Entonces, eso es importante. Es, por ejemplo, sí saben lo que es un intérprete de idiomas. O sea, por ejemplo, cuando viene un funcionario extranjero, ¿no? Que habla francés, ¿no? Y, y resulta que sus interlocutores, pues, no hablan francés. Lo que ocupan es lo que se les llama un intérprete. Pero el intérprete no traduce, no es su función. O sea, no es una cuestión de traducirlo de manera literal, porque a veces entre los idiomas no empatan algunos términos. Entonces lo que hace el intérprete es escuchar la idea original, la procesa dentro del el idioma que va a hacer la interpretación o la traducción y, y va narrando lo que dice el autor original, pero haciendo una interpretación, no solo una traducción. Eso es algo que no cualquiera lo hace, ¿no? Tiene que conocer perfectamente ambos idiomas para poder hacer una interpretación, ¿no? De lo que está queriendo decir la persona, ¿no? No de lo que dice literalmente, porque a veces le digo, los idiomas no empatan en muchos términos y se podría volver incomprensible si se hiciera simplemente una traducción. En cambio, una interpretación, yo entiendo lo que está diciendo, por lo tanto lo traduzco, pero interpretándolo de manera que los otros interlocutores que no hablan el idioma puedan comprenderlo. Entonces, de eso se tratan las interpretaciones. Lo mismo pasa con los libros, con la filosofía, con la literatura en general. ¿Ok, chicos? Entonces tengan en cuenta esos aspectos, porque, bueno, esto que les acabo de comentar les va a servir para muchos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el idioma. ¿Quién habla? ¿Quién de ustedes tiene una segunda lengua, chicos? No sé cómo les va con esa parte de los idiomas aquí en la universidad, o que ya lo lean por lo menos, que lean un segundo idioma, que lean en inglés, por ejemplo, o los más recurrentes son el inglés y por ejemplo, ya después puede ser el italiano, el francés, pero bueno, empezar por lo menos leer un segundo idioma, eso es muy importante que lo tengan ustedes, chicos, sobre todo pues, ustedes son ya de último semestre, entonces ya deberían de estar ya bastante adentrados en esto, por lo menos de la lectura en otro idioma, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, chicos, con Heidegger. Heidegger, porque es un autor alemán, ¿no? Eh, Vamos a ver, Heidegger y la concepción del arte. Vamos a ver primero la lectura que les dejé en la plataforma, la vamos a analizar, y ahí después vamos a estar, pues sí, tratando de ir a profundidad acerca de eso, y vamos a tratar de ver otros materiales. Por ahí también les dejé por ahí un material audiovisual,
que también habla justamente sobre la idea de la poesía en Heidegger, ¿no? Uno dirá, y bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la educación? Pues todo, ¿no? Como lo hemos visto antes, ¿no? ¿Cuál es la influencia, cuál es la importancia que hay con el estudio o la implementación de las artes en la educación y de la educación básica, ¿no? Y esa es justamente la importancia, porque estamos viviendo en un país donde no le dan la importancia a estas actividades, o se les da una importancia secundaria, ¿no? Una importancia secundaria que no logra sus objetivos, ¿no? Y por eso es importante, pues, estar hablando de ello, discutirlo a profundidad, ¿no? De manera que nosotros seamos los que después, desde nuestros ámbitos laborales, pues podamos promover este tipo de contenidos de calidad en los estudiantes, ¿no? Que no sean secundarios, que sean prioritarios, porque eso les da una formación integral, lo que se le conoce más como una formación integral a los alumnos, ¿no? Con todas estas capacidades que les ayudan a desarrollar sus habilidades, ¿no? Independientemente si se vayan o no dedicar a alguna cuestión artística, ¿no? Pero es importante tener esta formación. Ok, vamos a ver, les pongo, les pongo el material de la lectura que les dejé previamente en la plataforma, pues para analizar más fácilmente y estar viendo las ideas autores, en este caso de Martin Heidegger, ¿no? Entonces vamos a ver el primer material, que es es a partir de un texto que Heidegger escribió, que es El origen de la obra de arte, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice en este texto. Vamos a ver que se los comparto. El origen de la obra de arte. Ok, ahí está en sus pantallas. El origen de la obra de arte de Martin Heidegger. Ahí nuevamente checamos, pues ahí viene igual la fecha de que vivió este personaje. Bueno, más bien, aquí nos dice 1935, aquí más bien es el año en que se publica la obra de El origen de la obra de arte de Martin Heidegger, entre el 35 y 36, ¿no? Plena convulsión mundial previo a la Segunda Guerra Mundial. Todos los países se estaban armando, se estaban organizando para irse a la guerra. Todos los años 30 del siglo pasado fueron así. En esos años España estaba pasando, por ejemplo, por una guerra civil con Francisco Franco, que estaba tratando de usurpar el poder legítimo. Y bueno, el mundo estaba en una convulsión completa, en todos lados había todo el mundo la guerra. Ya después se dieron cuenta que no era lo que pensaban, ¿no? Los italianos querían la guerra, hacían hasta marchas de jóvenes en las calles para decir, quieren guerra, o sea, querían guerra. De esa manera podrían recuperar su grandeza de lo que fue alguna vez Roma, ¿no? Pero pues así es, eso fue lo que les hizo creer Mussolini, pero ya después la propia gente terminó linchando a Mussolini y colgándolo casi como un animal, básicamente, ¿no? O sea, fue realmente desastroso. Pero bueno, en el caso de Heidegger, pues le tocó más bien con no la contraparte, sino más bien ahí el origen del nazismo, que fue el origen eh, este, de los que querían justamente involucrar al mundo en una guerra total para que Alemania, pues final fuera el amo y señor del mundo, ¿no? Que no fue así. Bueno, pues vamos a ver. Esa es una versión española, les digo, lo de las interpretaciones y las traducciones de este es de Elena Cortés y Arturo Leite, son dos los que colaboraron para esta obra de Martin Heidegger, ¿no? Entonces vamos a ver, es de la editorial Alianza, ¿no? Madrid, es una traducción en España, fue de 1996. Ok, vamos a ver. Vamos a ver las primeras ideas de esto que se conoce como el origen de la obra de arte. Vamos a ver qué se refiere con esto del origen de la obra de arte. Pongan mucha atención, chicos, y ahorita empezamos con los comentarios. Vamos a ver. Es que aquí sigue llegando. Bueno, vamos a ver. Nos dice, origen significa aquí
aquello a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es. Y bueno, nuevamente eh, veo la importancia justamente de hacer una buena traducción, una buena interpretación, porque desde esta primera frase, chicos, sería muy complicado traducirlo así nada más, y de hecho, en el mismo español, yo creo que es la mejor forma que se podría traducir esta parte, y aún así, si ustedes observan esta primera frase, pues es un poco compleja, ¿no? Hay que leerla con cuidado, porque si no, se vuelve una especie de trabalenguas y que no accedemos a lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, vamos, origen significa aquí, aquello, a partir de donde y por lo que una cosa es lo que es y tal como es, ¿no? El origen es algo a partir de lo que una cosa es, lo que es, tal y como es, ¿no? De entrada, eso sería como una manera, vamos a tratar de explicarlo, es decir, las cosas son como son a partir de su origen, ¿no? Dicho de otra forma, así porque hay que buscar diferentes formas de decir las cosas para entenderlas, ¿no? Y más cuando hablamos de ideas. Viene, tiene que ver con un lugar también, ¿no? ¿Cuál es tu origen? ¿No? Cuando te preguntan a ti, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cuál es tu origen? ¿No? ¿Dónde naciste? Soy originario de la Ciudad de México, soy originario de Michoacán, etcétera, ¿no? Ese es un origen, ese es el dónde, ¿no? Y dice, y por lo que una cosa es lo que es, tal como es decir, de acuerdo a tu origen, eres lo que eres. Tienen, o sea, es decir, si somos, este, a partir de donde somos, tiene una gran influencia en lo que somos actualmente, ¿no? Ya sea para bien o para mal. El origen de una cosa tiene que ver con su esencia, porque esto se explica más fácilmente con la segunda frase que dice, ¿qué es algo y cómo es? ¿No? Esa es como una especie de pregunta, tenían los signos. ¿Qué es algo y cómo es? Es como una pregunta que nos hacemos. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿No? Es lo que llamamos su esencia. Es decir, lo que algo es y la manera en que es lo que se conoce como su esencia. Las cosas son a partir de su propia esencia, ¿no? Nuestra humanidad pues tiene una esencia. Las cosas tienen su esencia. Ya lo vimos en clases anteriores, ¿no? Para no abundar mucho en ello. Cada cosa tiene su propia esencia. La idea es tratar de reconocer cuál es la esencia de cada cosa, ¿no? Se los puse esa vez con el ejemplo de la silla. Ya vimos que en una silla, ¿cuál es su esencia? No es su color, su esencia no es su material con lo que está hecho. Su esencia, pero sí su esencia tiene que ver un poco con su forma y con el uso que se le da, ¿no? Para lo que es, ¿no? Una silla tiene que tener un asiento y un respaldo. Y con eso puede ser del color o de los colores que gustes, del material que quieras, y si tiene esas características, esa es su esencia, por lo tanto, eso es lo que le hace ser una silla, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que observar con las cosas. ¿Cuál es su esencia, ¿no? De un plato, de una mesa, de una hoja, ¿no? ¿Cuál es su esencia de una pared, ¿no? Materiales, ya vimos que a veces no tiene que ver con el material. Una pared no solo puede ser de piedra, puede ser de ladrillo, puede ser ahora hay hasta ladrillos biodegradables, ¿no? O ladrillos hechos con material reciclado, y siguen siendo ladrillos y siguen siendo parte fundamental para la construcción de una casa, ¿no? Hay lo que ahora le llaman la bioconstrucción, ¿no? Entonces, hay que reconocer la esencia de las cosas. Por eso es importante, ubiquen una cosa a su alrededor, ubiquen las cosas que están a su alrededor, chicos, y observen, traten de pensar en la esencia de las cosas. La esencia de un libro. ¿Cuál es la esencia de un libro, chicos? Ok, a ver, por ahí escuché esto. Transmitir, bueno, de transmitir, pero el libro, cuando hablamos de transmitir, ya estamos hablando de una relación entre el sujeto que lee el libro, ahí es donde se transmite, porque el libro en sí solo no transmite por sí solo. Hay que relacionarnos con él para que nos transmita, ¿no? Y a veces no es suficiente con ellos, sino hay que relacionarlos de una forma adecuada, es decir, saberlos leer,
correctamente, con, pues con paciencia, haciendo un buen uso del lenguaje, etcétera, ¿no? Ahí entran toda esa relación que hay entre el sujeto que quiere conocer y el sujeto que se quiere conocer, ¿no? Pero entonces su libro, por ahí mencionaron su contenido, ¿no? Su contenido puede ser básicamente, podemos decir que esa es su esencia, no es su material, ¿no? No es que sea de papel, ¿no? Sino su contenido. No sé si leyeron, chicos, si no, léanlo, por favor, ahí una lógica, la recomendación de la lectura. Hay un libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit. Y ese libro es un libro de ¿qué género se puede clasificar? Es una novela, tiene ciencia ficción. Se les llama distopías. Es decir, es un futuro, es una novela futurista donde se plantea cómo sería la humanidad para ese entonces, ¿no? Y las distopías, ¿saben lo que es una utopía? Sí. Ok. A ver, platícanos, amigo, ¿qué es una utopía? Pues es como un ideal que puede tener alguien, Un ideal. Ujú. ajá, y que pues no es como algo Bueno, perfecto, ¿no? Que tienes tú en tu mente y no, pues está muy ok. difícil que llegue a ser. Bueno, eso es justamente lo que hay que ver, ¿no? Porque, fíjense, las utopías comenzaron por cuestiones sociales, ¿no? Las podemos utilizar también para cuestiones personales también, pero comenzaron por cuestiones sociales. Es decir, hubo un autor que escribió hace muchos años un libro que se llama Utopía, Tomás Moro, ¿no? Se llama Tomás Moro, igual un filósofo ya de hace varios siglos. Entonces escribió un libro que se llama Utopía. Entonces ahí planteaba un mundo ideal a futuro. ¿Cómo puede ser un mundo ideal a futuro, no? Es decir, si pensamos en una utopía social actualmente, sería como pensar, por ejemplo, que en 50 años la gente no necesitara trabajar para conseguir lo que necesita. Por ejemplo, por lo menos que no fuera un problema eso, ¿no? Que ya Como un hubiera ideal máquinas que fantástico. hicieran todo por el hombre. Sí, algo fantástico, pero también algo ideal para que el ser humano viva de una forma ideal, o sea, que viva cómodo, que no se preocupe por cuestiones que antes se preocupaba, como las enfermedades, que si una persona incluso pierde un brazo, puede haber tecnología para reconstruirlo, etcétera, que no hay enfermedades, etcétera. Esa sería como una utopía, ¿no? Un mundo ideal. Esa es una utopía, pero existe la contraparte de la utopía, que es la distopía. La distopía es como igual un mundo futuro, pero no un mundo ideal, sino todo lo contrario, un mundo totalmente contrario a la idealidad que quisiéramos las personas. Un mundo donde todo mundo, quizá las máquinas se han apoderado de toda la humanidad y son las que controlan, y ya nadie piensa por sí mismo, ya no existe el arte, ya no existen los libros, ya no existe nada, porque todo eso son condicionantes del desarrollo humano, y etcétera. Es decir, pensar un mundo cruel, un mundo catastrófico, esas son las distopías. Entonces, regresando al punto, el libro de Ray Bradbury cuenta eso, Pero por una ejemplo, distopía. o sea, si la utopía es como un ideal fantástico, la Ajá. distopía también sería fantástico, o sea, es algo que no podría Puede llegar a ser, ser, pero no ideal, o sino todo algo lo que sí contrario. podría llegar a ser. Es que ese es el punto justamente, por eso se plantea tanto la utopía como la distopía, las dos son cosas que sí pueden llegar a ser de alguna forma. Y de hecho, justamente a partir de estos libros, por ejemplo, hay un autor que escribió también distopías, que se llama George Ay, Orwell, sí, no es sé si lo buenísimo. han leído, escribió 1984, y él escribió, 70. sí, o sea, su libro lo escribió hace varias décadas en el siglo XX, pensando en que 1984 iba a ser el mundo totalmente distópico, ¿no? Distópico. Así, exacto. La cuestión es que ya 1984 ya pasó hace mucho y ya está rebasado, ¿no? Exacto. Esto del gran hermano, de que todos nos están vigilando, hay cámaras por todos lados, están los celulares, todo el mundo nos está vigilando, Hasta el nos tienen pensamiento, de control. Ese es el punto, y esto ya sucede de alguna de manera, hecho. ¿no? A partir de los medios. Entonces, a George Orwell ya está rebasado completamente. La distopía se cumplió y con creces, ¿no?
Esa es De justamente hecho, la yo idea. lo veía más como realidad que como distopía, porque ve que también menciona la parte de la guerra es la paz, la Ajá, esclavitud es la libertad. lo que Entonces, pasa es que a ti te tocó ya en una época donde ya se estaba cumpliendo, ¿no? pues Es que, realmente yo por lo eso veo es que que, sí es así, profe. sí, O y sí sea, es así, totalmente es así. O sea, esto ya está, les digo que ya se cumplió y hasta con creces, o sea, ya hasta se rebasó. La cuestión es que cuando uno lo lee en esta época, uno dice, pues es que es así ya la cosa, pero piensen cuando salió el libro y alguien lo leyó hace 50 años, pues se pensaba que era algo que pues jamás iba a pasar, ¿no? Algo fuera de, pero no, resulta que sí llegó el día, se cumplió y eso fue lo increíble de estos libros. Fíjense, entonces por eso les recomiendo el de Bradbury, porque en su libro, que se llama Fahrenheit, en ese libro plantea igual una distopía, igual, o sea, un mundo futuro, pero donde los libros ya no existan. Ya no ¿de qué existan. autor? De Ray Bradbury se llama. Se los escribo aquí. Mm. Se llama el autor Ray Bradbury. Y él, en ese libro, el libro se llama Fahrenheit. Hay un número, no recuerdo bien, ahorita lo checo rápidamente en el libro. Es Fahrenheit 451, y así se llama. Es Fahrenheit 451. Se lo recomiendo mucho, realmente es muy buen libro, es un libro que todo el mundo tiene que leer. La cuestión es que ellos plantean, en ese libro, Ray Bradbury plantea, otra vez estamos con Heidegger, no nos hemos ido, nada más que salió aquí el comentario, y para que no se quede ahí, y regresamos, y porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. En este libro, Fahrenheit, Ray Bradbury plantea un mundo sin libros, y resulta, para no comentar todo y que lo puedan leer, en ese mundo distópico donde los libros no existen, resulta que aquellos que leen, son como una especie de criminales que si te encuentran con un libro, pues te meten a la cárcel y te queman los libros hay como una especie de escuadrón de bomberos, pero los bomberos no apagan los incendios, no tienen agua para apagar, al contrario, los provocan. Si hay una casa donde ven libros, llegan ese tipo de bomberos con fuego y queman todo lo que hay porque los libros están prohibidos. Entonces, la única manera de rescatar esos libros es que la gente, los que todavía tienen como ese interés por los libros, pues viven en cuevas, viven escondidos para que no sean capturados, y para poder rescatar el contenido de los libros, pues se los aprenden de memoria, ¿no? Entonces, y de esa manera los rescatan, porque si los encuentran en papel, pues los queman. Entonces, esa es por ahí la idea, chicos, se los recomiendo mucho. La cuestión aquí es que esto nació a partir de la pregunta que les hice sobre la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, me acordé del libro porque justamente ellos guardaron la esencia de las cosas. ¿Cuál es la esencia de los libros? Su contenido, ¿no? Si el papel se perdía, no importa, porque yo lo tengo en mi cabeza y lo puedo reproducir de palabra por palabra. Y entonces de esa forma yo conservo su esencia. Aunque el papel se queme, yo aquí tengo la esencia. Esa es la idea, chicos. Saber cuál es la esencia de las cosas, y eso es lo que hay que tratar de conservarles. Como una persona que muere, pues ya no está físicamente, pero uno puede guardar la esencia de esa persona, ¿no? De cómo era, cuál era su trato, su condición humana, ¿no? Esa es la idea, chicos. Entonces, bueno, seguimos con Heidegger a partir de la esencia de las cosas. ¿Qué es algo y cómo es? Es lo que llamamos su esencia, ¿no? Y de hecho, todo tenemos que observar cuál es la esencia de las personas, de un objeto, de los animales, ¿no? Dice, el origen, fíjense, aquí está, el origen de algo es la fuente de su esencia. Por eso es la importancia de estas ideas. El origen de algo es la fuente de su esencia. Seguimos y vamos abriendo las preguntas. La pregunta por el origen de la obra de arte, dice, la pregunta por el origen de la obra de arte, pregunta por la fuente de su esencia. O sea, para saber cuál es el origen de una obra de arte, hay que preguntar por su esencia. Para saber cuál es la esencia de las cosas, hay que preguntar a su vez por su origen, ¿no? Seguimos. Según la representación habitual, la obra surge a partir
y por medio de la actividad artística, claro, entendiendo que las obras no se construyen solas, ¿no? Hay alguien que las hace, que es lo que son los artistas, dice, pero ¿por medio de qué? Y a partir de dónde es el artista aquello que es. Entonces, ahí está la pregunta, vamos a checarla nuevamente. ¿Por medio de qué y a partir de dónde el artista es aquello que es? Entonces, ¿cómo se hace un artista, por ejemplo, no? A ver, chicos, ¿cómo se hace un artista? De cualquiera de las disciplinas artísticas. ¿Cómo se hace un artista? Pues surge por la necesidad de compartir, eh, bueno, de expresarse y de compartir lo que siente, Ok, plasmarlo, princip- porque hacerlo como, ok. no sé, a lo mejor tienes una emoción, ¿no? Pero no es visible, no es tangible. Y quizá, por ejemplo, la voz o la música tampoco es tangible, pero sí se puede apreciar. O sea, Exacto, o sea, finalmente se busca una herramienta en que sea el medio para poder aterrizar una idea, ¿no? Una idea creativa. La música, pues bueno, la música afortunadamente, pues desde hace ya más de 100 años, pues hay maneras de grabar, ¿no? De grabar una voz, una música. Antes de que hubiera grabaciones, ¿qué había? O sea, ¿cómo se conservaba la música antes de que existiera el fonógrafo o una grabadora? ¿Cómo se conservaba la música? Cantando. Cantándola, eso es una, ¿no? Una es cantándola. ¿De qué otra manera? escribiéndola. Escribiéndola, exacto. O sea, hay una forma de escribir la música. Y de esa forma se han conservado todas las grandes obras que de otra manera ya no existirían. Imagínense que el autor tiene la música y él la reproduce, pero una vez que muere el autor, resulta que nadie más se la sabe y muere la música. Eso sería toda una tragedia, ¿no? En cuanto en cuanto a la música. Gracias a que se inventó una manera de escribirla, se pudo conservar. Y de hecho, por ejemplo, Vivaldi, si lo conocen, lo han escuchado seguramente sí, a Vivaldi incluso estuvo perdido durante siglos. A Vivaldi a principios del siglo XX, nadie sabía de la existencia de Vivaldi, ¿no? Fue gracias por ahí casi hasta mediados del siglo XX que se descubre otro músico llamado Mendelssohn, descubre unas partituras muy interesantes y se dio cuenta que estos eran de un autor muy importante, porque en su momento Vivaldi vivió 3 siglos atrás y cuando muere Vivaldi, de alguna forma, no quisieron que su legado continuara y se desapareció, ¿no? Es lo que pasa es que Vivaldi, aparte, pues, era un músico, era un sacerdote, le llamaban el sacerdote rojo, era un músico muy, muy prolífico, pero también un músico que tenía fama de mujeriego, ¿no? Tenía fama de ir mucho a los prostíbulos, de ir incluso, y de hecho, casi muchos músicos de la época, casi gran parte murieron de sífilis, el propio Mozart murió de sífilis, y muchos adquirían sífilis justamente por eso, por adquirirla de manera contacto sexual, y no era precisamente si eran casados con su esposa, sino era en burdeles, etcétera. La cuestión es que entonces, esto era obviamente muy mal visto, ¿no? Y siendo sacerdote, pues peor todavía. Entonces, Vivaldi cuando muere, la propia iglesia, pues quiso esconder su legado, que el mundo se olvidara de él, etcétera. Y así siguieron, pasaron los años, las décadas, los siglos, y el mundo se olvidó de Vivaldi. Hasta que, gracias a que él había escrito su obra y alguien la encontró por casualidad, quizá, y dijo, pues aquí hay algo. Y entonces es como se comenzó nuevamente a reproducir a Vivaldi a partir de la obra. Si no, nadie conocería a Vivaldi, ¿no? Y eso son obras extraordinarias, ¿no? Musicalmente, ¿no? Entonces sí, a partir de una escritura, ¿no? No cualquiera lee música, es un lenguaje sencillo, pero se requiere de mucho tiempo, de disposición, de mucha paciencia para dedicarle. Es como aprender otra lengua, aprender a leer música, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se conservan las grandes obras, ¿no? Y ahí permanece la esencia, porque en la obra está escrito cómo se toca, a qué tiempo, qué notas debe llevar, cuál es
el temperamento, cuál es la tonalidad, etcétera. Viene toda la información para reproducir y se puede reproducir de manera exacta como el autor lo quería, ¿no? Vienen pues sí, vienen todos los señalamientos necesarios. Entonces, esa es la idea. Entonces, esa es la obra del artista. Entonces nos dice Heidegger, por medio de qué y a partir de dónde el artista es aquello que es, dice, gracias a su obra. La obra hace al artista, ¿no? Un artista puede tener muchas ideas creativas, etcétera, pero si no realiza ninguna obra, pues no hay artista y no hay obra, porque el artista no es suficiente con que tenga la creatividad y la preparación. Tiene que finalmente aterrizar su obra en una obra musical, si es una escultura, tiene que moldear el barro, moldear esculpir el mármol, etcétera, ¿no? Como decía Miguel Ángel, cuando él tenía una escultura y él decía, pues es que la escultura ya está ahí, él ponía el bloque de mármol enorme ahí de toneladas, ¿no? Ahí en bruto, y él decía, la obra ya está ahí, simplemente hay que quitarle lo que le sobra. Sí, es para Miguel Ángel decirlo, ¿no? Pero no cualquiera quita simplemente y vuelve una obra de arte, ¿no? Pero es una manera interesante en cómo lo dicen los artistas, cómo ellos señalan sus obras, y eso me parece muy atractivo, decir, ahí está ya la escultura, nada más hay que quitarle lo que le sobra. Sí, le quitaba lo que le sobra, y miren lo que hay. No sé si han visto las obras de Miguel Ángel, ¿no? O de Leonardo, por ejemplo. Vino hace poco, hace un par de años, vino un par de obras tanto de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. Fueron solo un par, o sea, no era una gran exposición con grandes obras, pero eran unos dibujos, por ejemplo, de Da Vinci, y era una escultura, solo era una escultura, creo que era un par de esculturas de Miguel Ángel, que estuvieron en el Museo de Bellas Artes. No sé si lo escucharon, no tuvieron la oportunidad. Pues yo me lancé, dije, pues voy a ir, ¿no? Me lancé y pues sí, me pasé por lo menos un par de horas formado porque las filas daban vuelta hasta la Alameda y era una gran cantidad de gente que quería pasar, ¿no? Y sí, realmente era impresionante. Y eso que no eran las grandes obras, pero esos dibujos, con eso yo me quedé totalmente prendado, ¿no? de la calidad de estos artistas, ¿no? Del renacimiento. Además son obras que permanecen después de los siglos y realmente es algo increíble, ¿no? Entonces, esa es la idea. Gracias a la obra se hace el artista. El artista sin la obra no es artista y la obra no se hace sola, necesita al artista que la moldee, ¿no? Entonces, si el artista destaca como maestro en su arte, es únicamente gracias a la obra. Obra, ¿se puede separar? La pregunta es, ¿se puede separar la obra del artista? Se está hablando, como dices, o sea, la música se puede reproducir a través de partituras, ¿no? Pero, por ejemplo, la esencia del artista, eso no se puede, bueno, existir sin el artista. Sí, es que, o sea, uno puede tocar una partitura, ¿no? En un piano, ¿no? Una obra de Chopin, por ejemplo, ¿no? Pero si uno no lee todas las indicaciones, cuando hay por ejemplo, hay silencios, cuando hay lo que le llaman matices, es decir, cuando hay un pasaje que suena así como que muy bajito, y luego viene otro pasaje que es fuerte y que es así más fuerte, y uno no va siguiendo todas esas indicaciones y uno la toca como quiera, entonces no va a sonar como el artista la escribió, por lo tanto no está haciendo caso a la esencia de la obra, y en la esencia de la obra está también la esencia del artista, ahí está su sello, aunque no esté vivo, aunque ya haya muerto hace 200 años, pero si uno estudia, y aparte, digamos que por ejemplo, un pianista, antes de tocar una obra, debe de conocer, por ejemplo, es importante que conozca incluso la vida del artista que escribió la obra, y de esta manera va a tratar de entender mejor la obra que va a representar. O sea, hay que hacer toda una serie de estudios para finalmente lograr entender la esencia de la obra. ¿Sí me explico? Y de esa manera sí se puede reproducir como si fuera el artista mismo. Esa es la idea, y sí es posible. Por supuesto que lo es. O sea, por ejemplo, no es lo mismo escuchar a Beethoven
que a Mozart. Tienen esencias distintas, pero hay que entenderlas para poder reproducirlas como son. A ver, por ahí hay ah, a ver, chicos, ok. Bueno, sí, esa es la idea, chicos. Entonces, ahí está la esencia de las cosas, de las obras de arte. En una pintura, la esencia, por ejemplo, cada artista tiene su pincelada, ¿no? Les llaman así, los expertos dicen que, ¿cómo se puede? Por ejemplo, piensen en las falsificaciones de las obras. Ha habido muchas en la historia del arte, ¿no? Y cómo una obra pueden decir que es auténtica del autor, ¿no? Porque los expertos han estudiado cuáles son, por ejemplo, los colores que utilizaban, los pigmentos, la mezcla de colores, lo que le llaman la paleta, y pueden, a partir de esa observación, de ese análisis de los materiales, cuál es el sello recurrente de los autores y decir, esta obra es auténtica o no la es, ¿no? Entonces, hay todo un mundo detrás del arte, ¿no? Para señalar cuando una obra es auténtica o no, para señalar que ahí está presente la esencia del artista, la manera de dar la pincelada, por ejemplo, ¿no? Entonces, no basta con solo ver, miren, ahí dice, abajo dice, Diego Rivera, seguramente es de Diego Rivera. Pues no siempre es así, hay muchas falsificaciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, an- este, este pintor español, por ejemplo, Picasso, por ejemplo, o Velázquez, ¿no? Pero sobre todo, en el caso, por ejemplo, de Picasso, luego firmaba hojas en blanco y ya después resulta que se componía cualquier garabato encima de esa hoja y alguien lo vendía por mucho dinero, pero en realidad lo único que había hecho este Picasso era firmarlas, ¿no? Ellos sabían a lo que se estaban enfrentando, ¿no? Pero pasaba mucho, era muy común también con estos pintores muy excéntricos del siglo XX, ¿no? Todos han sido así, por ejemplo. Y ha habido muchas falsificaciones de la obra, aunque la firma es original. Entonces, hay todo, les digo, todo el mundo detrás de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dice, ahorita Nilú dice, ahorita está la Van Gogh Alive. Ya he escuchado de esa, creo. ¿Es en Bellas Artes? ¿O dónde está esa exposición? Sí, pues, por ejemplo, igual, ¿no? Cada una de los artistas tiene, pues, hay que conocer su vida para conocer también la esencia de estos artistas, ¿no? Por ahí hay una historia muy, muy recurrente acerca de Van Gogh y la oreja de Van Gogh, y hubo hasta por ahí un grupo musical que se llamaba así, y tiene que ver con la historia propia de Van Gogh, ¿no? De una vez que en su desesperación se corta una oreja, ¿no? Él solo se corta una oreja y y se arma toda una leyenda respecto de este pintor, ¿no? Y así, se sabe que los artistas son luego muy excéntricos, muy, muy extravagantes, etcétera, ¿no? Y esa es también como que la parte de la personalidad y de lo interesante que son muchos artistas, ¿no? Hay cosas realmente que son luego muy divertidas, hay otras muy, muy, dicen, ¿en serio hacía eso? Y pues así había otros que se hacían pasar como locos y no lo eran, ¿no? Este, eh, por ejemplo, no en el caso, por ejemplo, esta exposición que les comenté hace un rato, que vino Bellas Artes de obra de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, si ellos hubieran enterado que alguna vez iban a hacer una exposición en conjunto, yo creo que se hubieran suicidado, ¿no? Porque de hecho hubiera sido imposible, ellos se odiaban, ¿no? Miguel Ángel odiaba a Leonardo porque Leonardo tenía como que el apoyo del Estado, le pagaban muy bien sus obras, no tenía casi, tenía un prestigio que no le ponían objeciones. En cambio, Miguel Ángel, no sé si sabían, cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina en Italia, que es ahora en el Vaticano, no sé si han observado ese tipo o por lo menos en imágenes, ¿no?
en la Capilla Sixtina, en la bóveda, o sea, en los techos y las paredes de esa iglesia, eh, de ese edificio, lo decoraron. En el Renacimiento, el Papa de entonces decidió decorar la Capilla Sixtina con pinturas, ¿no? Y mandó llamar a Miguel Ángel para que pintara, ¿no? Todos los espacios que había en el techo, en las paredes, los pintara con sus obras, ¿no? Y eran temas obviamente religiosos, porque de otra manera no hubiera sido posible. Pero resulta que lo que hizo Miguel Ángel fue pintar, pues sí, una serie de personajes, pintó como toda la historia bíblica, ¿no? Desde la creación, Moisés, los profetas, todo el Antiguo Testamento lo pintó básicamente hasta hasta el Nuevo Testamento, estas historias en esos muros. Pero resulta que muchos de los personajes estaban desnudos al principio, estaban completamente desnudos, enseñando genitales, etcétera. Entonces, cuando lo ve el Papa, cuando ya le dice, no, aquí está completa la obra, ya para que la vaya a revisar, y resulta que el Papa ve todos desnudos y se escandaliza. Entonces, el Papa dice, no, no es posible, esto no lo puedo representar, no lo puedo exponer. Entonces, lo que hizo el Papa de entonces fue nuevamente a regañadientes, mandando reprender a Miguel Ángel y amenazándolo con no pagarle su trabajo. Lo que hizo fue mandar a Miguel Ángel para que vistiera, o sea, vistiera otra vez con pintura a todos aquellos que estaban enseñando sus genitales, ¿no? Entonces, no le quedó de otra, a pesar de todo lo que dijo, finalmente no le quedó de otra que hacerlo, ¿no? Para que le pagaran finalmente, ¿no? Y así, esa es la historia, sí, hay muchas historias muy curiosas acerca de muchas de las grandes obras de arte, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, el artista es el origen de la obra, ¿no? Dice, el artista es el origen de la obra. Ninguno puede ser sin el otro, es lo que les comentaba, si se puede separar o no al artista de la obra. Pues no se puede separar. La obra, alguien la pinta, o la escribió, etcétera, una novela, por ejemplo. El, el, este, el escritor, pues también es parte, su esencia la escribe dentro de su obra, ¿no? Entonces, no se puede separar el artista de la obra de arte, porque van de la mano. La vida del artista tiene que ver con la manera en que expone sus inquietudes, ¿no? Sus pensamientos, sus, este, sus emociones, y la obra se ve reflejado, por lo menos en las obras contemporáneas ya no, porque pareciera que las obras contemporáneas, lo que le llaman el arte contemporáneo, parece que si alguien no lo explica, pues no se entiende. Entonces, anteriormente las obras de arte se explicaban por sí mismas. Uno ve una escultura y uno automáticamente, uno puede entender la obra sin necesidad de que alguien o sea, a veces sí tiene explicaciones, pero sin necesidad. Directamente yo puedo observar que es una obra de arte con solo verla. En cambio, el arte contemporáneo, a veces, piense, por ejemplo, después de todo esta serie de exposiciones y museos que ponían arte clásico, pintura, escultura, etcétera, que era fácil de comprenderlo, de cuando comenzaron las guerras para acá, pues el arte cambió, el cubismo, el impresionismo, etcétera, y vienen otras corrientes ya muy complicadas de entenderlas, es el arte abstracto, y después llega por ejemplo, artistas como Duchamp o artistas este, eh, ya muy de otra índole artística, que finalmente, por ejemplo, hubo uno que fue muy sonado en su momento y se hizo, incluso ganó mucho dinero al respecto, que simplemente lo que expuso fue un excusado. De repente la exposición era un excusado, una taza de baño ahí puesta, ¿no? Y esa era la exposición, ¿no? Y el cuate ganó muchísimo dinero, era muy novedoso, nadie se lo esperaba, etcétera.
Ha habido exposiciones, chicos, hubo otro que lo que expuso fue en unas latas como de sardina, expuso excremento, su propio excremento del artista. Esa era su exposición, Sí, yo ¿no? sí sé, Sí, eso es increíble, o sea, sí, eso es cultura, ¿no? eh, Porque proviene del hombre, bueno, del ser exacto. humano. Entonces ellos inventan, se tiene que inventar todo un rollo de cuál es la idea de esa obra para que pueda ser comprensible, ¿no? O sea, ya no basta con la obra misma, el artista la debe de explicar. Entonces ahí donde ya como que empieza a ser muy dudoso esa idea del arte, ¿no? Algunos dicen, sí, pues así es arte, algunos dicen, no, ¿cómo es posible? Bla, bla, bla. A veces, a partir de esas cuestiones, luego uno va a los museos y ya ven que luego hay como sillas, ¿no? Y uno dice, "Ah, caray, ¿esta silla será parte de la exposición o me puedo sentar en ella?", ¿no? Cuando son exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, en realidad uno llega a dudar, ¿no? Y de repente llega una persona y se sienta. Dice, ah, bueno, entonces sí, no, sí era parte del mobiliario. Son los, por ejemplo, los que trabajan en los museos, ¿no? Y andan ahí cuidando que nadie pase de la raya para que no dañe las obras, etcétera. Entonces, pero de verdad, puede haber un objeto ahí X y dice, caray, este extintor será para la exposición o será parte no sé, del equipo de seguridad del edificio, ¿no? Y sí, hay exposiciones muy interesantes de arte contemporáneo y otras que dices, no, de plano hay artistas pues, que no lo son, ¿no? Pero hay todo un mercado del arte que paga por esas obras, que a veces la neta, hay unas que sí valen la pena y son muy interesantes, y otras que la verdad no valen la pena, ¿no? Hay gente que no sabe, que pinta, pero no sabe ni siquiera dibujar, ¿no? Y eso es justamente el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, Picasso al principio pintaba cosas realistas y sabía un excelente dibujante, ya después cambió su estilo, pero todo el mundo sabía que era un artista y sabía dibujar perfectamente. Y ahora hay artistas que son de arte abstracto, de esos que son pinturas así como de puras manchas de pintura, y pero no saben dibujar. Entonces dice, este cuate, pues simplemente alguien le dijo que podía hacer eso y alguien dijo, ah, pues está interesante y le empezaron a pagar por ese trabajo y no pagan poco, ¿eh? Se cobra por centímetro cuadrado las obras. Una vez pregunté por ellas, yo acababa de salir del Munal y enfrente hay una galería de arte que venden pinturas y resulta, pregunté por un cuadro y resulta que vendían por centímetro cuadrado una obra que costaba alrededor de 100,000 pesos. Y así están las cosas, ¿no? Entonces hay obras que valen la pena y otras dices, mi sobrino algo hace cosas mejores, ¿no? Entonces, así está la cosa con el arte actualmente. Pero bueno, sigamos con Heidegger. Vamos a ver. Dice, ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. Es decir, la obra no se soporta sin el artista y viceversa. Los dos son de la misma esencia, es lo que nos dice, ¿no? Entonces dice, leemos esto último, el artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero, es decir, el arte, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus nombres, es decir, el arte. Entonces, aquí tenemos una conjunción entre artista, obra y arte, ¿no? El arte es el que los envuelve a ambos. Es decir, el arte es la fuente original tanto de los artistas como de la obra de arte, y la obra es la consecuencia del artista, ¿no? Pero ambos son consecuencia del arte. ¿Sí me explico, chicos? El arte es primero, luego viene el artista y luego la obra, en ese orden. No puede ser al revés, ¿no? No puede ser primero la obra, luego el artista y luego el arte. Primero es el arte, en segundo está el artista y en tercero está la obra, ¿no? Va como en ese orden, pero los tres van de la mano. ¿Ok? Dice, el arte es al mismo tiempo el origen del artista y de la obra todavía de otro modo diferente. A ver, ¿acaso puede ser arte un origen? ¿Dónde y cómo hay arte? Esas son las preguntas, ¿no? Dice, puede servir a modo de término general bajo el que agrupamos lo único real del arte, las obras y los artistas. Es lo único real porque el arte en sí es algo abstracto, pero la obra no, el artista tampoco, aunque las obras puedan ser abstractas, pero hay algo, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos tocar si es posible, ¿no? Porque no siempre permite tocar las obras, ¿no? Una vez, cuando ustedes intentan hacerlo, ¿qué pasa? Pues llega justamente el cuate de que está cuidando y te regaña. Y si insistes, pues te saca del museo, ¿no? Entonces, pues no se pueden tocar. Sí se pueden escuchar, se pueden ver, ¿no?
Y bueno, tiene que ver con cuestiones de seguridad. Pero a veces sí, uno, por ejemplo, pues es difícil controlar la tentación de tocar una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, por lo menos cuando uno va a un centro arqueológico, pues sí tocar las piedras esculpidas, ¿no? Pero bueno, es cuestión de seguridad, hay que entenderlo así. Vamos a seguir aquí. Dice, la respuesta por el origen de la obra de arte se transforma en pregunta por la esencia del arte. O sea, cuando pensamos en el origen, pensamos asimismo en la esencia del arte, es lo que nos está diciendo. El arte se hace patente en la obra de arte. O sea, dice, es decir, vemos en la obra, se hace patente el arte. O sea, una obra, para concebirse como una obra artística, pues debe de tener todo un contenido que impacte, ¿no? Que impacte o que emocione, ¿no? Si no emociona y no causa ningún efecto en los sentidos, entonces, pues no está cumpliendo su objetivo. En cambio, uno ve, por ejemplo, esos paisajes de José María Velasco, que les recomiendo mucho ir a visitarlos al mural, esos grandes murales de Rivera que están en el Palacio Nacional, por ejemplo, también hay algunos ahí en Bellas Artes, impactan inmediatamente, ¿no? Por los colores, por la manera, por la mezcla de colores, por las figuras que representan, por la historia que cuenta, ¿no? Entonces uno realmente siente ese conjunto de emociones y uno no puede negar que es arte, ¿no? Igual en la música también pasa mucho, ¿no? Pero a veces no siempre es tan fácil reconocerlo, sobre todo con las cosas contemporáneas, incluso de la música también, ¿no? Este, Dice, ¿cómo podemos estar seguros de que las obras que contemplamos son realmente obras de arte si no sabemos previamente qué es el arte? O sea, obviamente también un artista, una persona, para poder reconocer las obras de arte, pues previamente tiene que saber lo que es el arte, ¿no? O sea, de alguna forma tiene que empaparse de información, de conocimiento para poder apreciar el arte. Por ejemplo, si una persona no sabe nada de arte, pues si va y ve una gran obra, pues no le va a dar la importancia, va a pensar que es cualquier otro objeto, va a pensar, pues eso yo lo compro en el tianguis, ¿no? Yo compro uno de esos cuadros, yo los puedo comprar en el tianguis, aquí son muy caros, pero yo los puedo comprar en el tianguis, ¿no? Pero no sabe que no es lo mismo tener una copia en un póster, aunque esté bonitamente marcado, que tener una pintura original, ¿no? Pero para la persona que no conoce de arte, le da igual, ¿no? Le da igual y dice, y sí, o sea, ustedes pueden ver en los tianguis y pues, venden cuadros de reproducciones a partir de pósters, que nada más las enmarcan, las barnizan y ahí está. Pues no es lo mismo tener una obra de arte, original, ¿no? Este, Hay, por ejemplo, ¿conocen el lugar donde está el Monumento a la Madre? ¿Lo ubican? ¿Han andado por ahí? O en Coyoacán, por ejemplo, en esos corredores turísticos. Por ejemplo, los digo porque, ¿no? Pues ahí, cuando puedan, ojalá que se den la oportunidad ahora que ya se empieza a ver todo nuevamente, pero eso está en la calle. En el Monumento a la Madre, afuera todos los domingos, ahí está, hay muchos pintores ahí y venden sus obras. Y son muy buenos, la verdad es que no son ni improvisados, ni aprendiz, son muy buenos los pintores que están ahí. Y es increíble estarlos viendo trabajar y las obras que a veces hacen unas obras increíbles, ¿no? Ellos las venden y les dan a precios muy accesibles, ¿no? Las dan a precios muy accesibles. Si uno las compra o va a una galería, ¿no? En los museos, por ejemplo, hay una zona donde venden como souvenirs y venden reproducciones, etcétera. Luego venden cuadros, reproducciones originales, o sea, me refiero a copias, ¿no? Copias, y pues, luego son muy, muy caras. Igual en el Museo de Antropología también venden piezas de arte arqueológico, reproducciones en obsidiana, y muy interesantes, pero luego en los museos son muy caros. Pero si uno las compra, por ejemplo, hay en Teotihuacán, allá afuera hay todo un mercado, toda una serie de comercio alrededor, que son muy baratas, ¿no? Lo mismo que si uno cobra, por ejemplo, una artesanía de Talavera de Puebla, de esas, conjunto de platos, vasos, etcétera, de vajillas, por ejemplo, si uno las compra, por ejemplo, hay un lugar en la Ciudad de México que venden artesanías que son carísimas, pero si uno va directamente a Puebla, pues
ahí las encuentran una vasija aquí de 300 pesos, lo que acá cuestan 2,000 pesos, ¿no? Y cosas así. Entonces, pero eso vino a colación de que es tener una obra, tener arte en casa, pues es como que llena mucho los espacios y le da calidad también a los espacios. Y hay maneras de conseguirlas, pues a precios muy accesibles, ¿no? Porque luego decían, ah, pues yo no puedo adquirir una porque son carísimas. Pero luego hay cosas muy accesibles, incluso hay unos que venden en 100 pesos, 200 pesos, claro, a veces cuestan mucho más el valor, pero sí, hay obras de arte muy interesantes, muy bonitas, compran las casas y son originales, ¿no? Esculturas, o a veces resulta que algún miembro de la familia, pues se le da por pintar, por esculpir, y hace cosas muy interesantes, y bueno, decora sus casas con esas obras, ¿no? Entonces, y por eso es lo interesante, ¿no? Les digo, no es lo mismo simplemente un póster que una obra original, ¿no? Ok. Dice, no queda más remedio que recorrer todo este círculo, o sea, todo el proceso del arte, del artista, las obras de arte, cómo fueron elaboradas. Dice, adentrarse en este camino es una señal de fuerza y permanecer en él es la fiesta de pensar, siempre que se dé por supuesto que el pensar es un trabajo de artesano. Sí, claro, o sea, el artista no solo agarra los pinceles, el pintor y se pone a pintar, el compositor y se pone a hacer partituras, ¿no? Hay toda una serie de una concepción intelectual muy profunda en este proceso creador, ¿no? Se están peleando a veces con las propias obras, a veces por eso es que los artistas son muy excéntricos, muy extraños, porque luego, híjole, tienen unos temperamentos muy complicados, ¿no? Por ahí vean, a veces hay películas muy interesantes acerca de los artistas, por ahí vean, por ejemplo, hay obras, por ejemplo, hay películas sobre la vida de Beethoven, de Mozart, de Chopin, Stravinsky, de muchos de estos artistas, ¿no? Músicos, pintores, escultores, y son muy interesantes para ver sus temperamentos, y a veces son muy complicados, ¿no? Por ejemplo, Beethoven que no lo golpeaban tanto de niño, que se dice que después tuvo muchas secuelas, porque su papá era muy estricto y lo ponía horas y horas hasta que prácticamente se agarraban los dedos por estar tocando y después, y en sus últimas etapas, pues perdió el oído, ¿no? Hubo un tiempo donde Beethoven pierde el oído y aún así compuso la novena sinfonía, una pieza muy conocida mundialmente que es el himno de la alegría, ¿no? Y, y escucharla completa, realmente una obra fastuosa, es hermosa realmente. He tenido la completa en vivo y realmente sí, es algo muy, muy impresionante, ¿no? Además, bueno, sí, estoy involucrado con muchos compañeros que son artistas, ¿no? Son cantantes de ópera, pintores, actores. Seguimos. Todo el mundo conoce obras de arte, ¿sí? Sí, en las plazas públicas, en las iglesias, en las casas, pueden verse obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, en las colecciones, exposiciones que se exhiben obras de arte de las épocas y pueblos más diversos. ¿Sí? ¿No? O sea, todo el mundo puede observarlas. Ustedes van a una iglesia y hay obras de arte en estas iglesias antiguas, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Allá en la Catedral Metropolitana, y hay piezas realmente exquisitas, ¿no? Y hay otros artículos también muy interesantes, como en la catedral, por ejemplo, están los restos de Agustín de Iturbide, ahí están depositados, ¿no? Y otros tantos, ¿no? También, hay cosas muy interesantes en esos edificios antiguos. Por ejemplo, hay una iglesia que está en la calle de República del Salvador y Pino Suárez, en esa esquina entre República del Salvador y Pino Suárez, hay una iglesia que se llama Iglesia de Jesús Nazareno. Y resulta, y ahí también hay un hospital que se llama Hospital de Jesús, fue el primer hospital en América, el primer hospital fundado en todo el continente, fundado por Hernán Cortés, ¿no? Y ahí también se cuenta la leyenda que ahí fue el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, cuando se vieron por primera vez, ¿no? Y resulta que en esa iglesia, al fondo, hay una placa de un escudo de armas, está de color rojo dorado, y resulta que ahí están los restos de Hernán Cortés, que estuvieron perdidos por muchos años, hasta hace unas décadas que los encontraron
y finalmente se atribuyeron a los restos de Hernán Cortés, pero solo pensar en los restos de un personaje que realmente le tocó una vida bastante intensa y vio cosas que quizá pocos seres en el mundo han tenido esa oportunidad, las cosas que logró ver a partir de una civilización, y como la civilización mexica en todo su esplendor, para lograr conquistarla con unos cuantos hombres, y de eso depende casi toda nuestra cultura, buena parte de ella. Entonces, y ahí están los restos de Hernán Cortés. Cuando quieran, vayan ahí. Claro, no van a ver los restos como tal, pero ahí está la placa y saben que ahí están. Y no mucha gente lo sabe. Y ahí está también el Hospital de Jesús, que sigue vigente. Lo increíble de este hospital del siglo XVI, el primero en América, que es que sigue vigente y sigue siendo hospital y siguen atendiendo enfermos. Y con esa esencia, regresamos a la esencia de que el hospital para atender a personas que a veces que no tienen a veces los recursos para pagar consultas más caras, y bueno, ahí son muy accesibles y tienen un trato muy humano también. Bueno, la Ciudad de México está llena de arte por todos lados. Dice, las obras se presentan de manera tan natural como el resto de las cosas. El cuadro cuelga de la pared como un arma de caza o un sombrero. Sí, o sea, cuando uno ve las cosas como cosas, pues todas son cosas. La Gioconda de Da Vinci pues, es una cosa, un cuadro, es una serie de cosas, ¿no? Son cosas, pero no tienen una forma de asimilarse esas cosas que las convierte en algo más allá de cosas. Dice, durante la campaña los soldados empaquetaban en sus mochilas los himnos de Hölderlin, al lado de los utensilios de limpieza. Fíjate, durante la guerra, los himnos de Hölderlin es una obra que escribió también Heidegger, es una obra poética. Tal vez nos resulte chocante esta manera tan burda y superficial de ver la obra. Sí, claro, una crítica es una cosa, se trata seguramente de la perspectiva propia del señor de las la ciencia del museo, por ejemplo, de la limpieza, y menos por supuesto su actividad laboral, pero que no conoce nada de arte, pues puede pensar, ¿qué onda con estos dibujos, no? Puede pensar, pues sí, ¿qué onda con estas piedras, ¿no? Que la gente ve y las cuidan mucho, pero pues son nada más piedras, ¿no? Claro, pero cuando la persona pues, no está instruida en esas actividades, pues va a ver todo como cosas. Dice, la piedra es una obra arquitectónica, como de la madera en la talla, el color en la pintura, la palabra en la obra poética y el sonido en la composición musical. El carácter de cosa es tan inseparable de la obra de arte que tendríamos que decir lo contrario. La obra arquitectónica está en la piedra, la talla en la madera, la pintura en el color, la obra poética en la palabra y la composición musical en el sonido. Sí, es que es diferente que, este, que si vemos que el material está en la obra, a diferencia de que la obra esté en el material, pues son cosas distintas, ¿no? Como el ejemplo que les ponía de Miguel Ángel, de decir, ahí está la escultura, nada más hay que quitarle lo que le sobra, ¿no? Es una piedra. Pero una vez que le quitas lo que le sobra y lo haces como tú lo haces, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Dice, seguramente resulta superfluo y equívoco preguntarlo, porque la obra de arte consiste en algo más que ese carácter de cosa. Es algo más que está en ella. Es lo que hace que sea arte. Es decir, no es solo pintura, sí, pero pintura de forma, cómo la mezclaron, cómo la optimizaron. Esa es la diferencia. Entonces la cosa ya no es solo cosa, ¿no? Además de una cosa acabada, la obra de arte tiene un carácter añadido. Esa es la idea del arte. Un carácter añadido además de ser cosa o simple materia. La obra es símbolo, ¿no? Dice, es algo añadido. Ese algo añadido es el carácter de cosa de la obra de arte. Esa es la diferencia total. Por lo tanto, debemos comenzar por contemplar el carácter de cosa de la obra. Será preciso saber con suficiente claridad que es una cosa. Solo entonces se podrá decidir si la obra es el fondo, es otro y en ningún caso una cosa. Es decir, solo la capacidad contemplativa de la persona de saber que no es solo pintura, no es solo madera, no es solo mármol, no, vamos allá, está ahí la esencia del artista, cómo construyó, muchos incluso pasaron por un proceso de sufrimiento para construir una obra de arte, ¿no? Les lleva años y años, ¿no? Como al poeta
poetas que, por ejemplo, si no están, si no están eh, conformes con una palabra, con la palabra precisa, que, adecuada para su poema, ellos se pueden dejar pasar meses o un año para encontrar solo una palabra, la palabra más adecuada para ese poema, ¿no? La poesía es otra cosa, ahí les dejé lo que es la poesía para Heidegger, por ejemplo, ¿no? La poesía porque la poesía estamos hablando de palabras, sí, pero es como una cosa, las palabras no son solo palabras, son palabras puestas en determinada forma que conforman toda una obra de arte, ¿no? El poeta puede decir, hay ejemplos, hay muchos, no sé si lo había comentado, hay muchos novelistas que no son capaces de escribir un poema, ellos necesitan muchas palabras, 300 páginas para poder contar una historia, ¿no? Para poder decir algo. En cambio, el poeta tiene la capacidad de decir mucho con pocas palabras, ¿no? Y eso no cualquiera lo puede hacer, ¿no? De hacer toda una descripción de una persona, de un lugar, etcétera, con unas palabras o un sentimiento, ¿no? Por ejemplo, han leído les quito el documento, esto es como lo último, pero bueno, vamos a con esto cerramos con esta idea de la poesía, ¿no? De la poesía, que es la poesía más allá de la música, todas estas artes clásicas, pero la poesía también, ¿no? La poesía también es algo importante. Estamos hablando de la palabra, ¿no? Las palabras que tienen esa esencia. ¿Han leído a Mario Benedetti, chicos? ¿Alguien ha leído a Mario Benedetti? A ver, hay alguien antes, alguien dice, Aniló, dice, yo nací en ese hospital, fíjate, algo interesante, ¿no? O sea, no es cualquier hospital, realmente es, sí, y está muy bonito. Cuando uno entra, es como regresarse 500 años porque tiene un ambiente justamente como renacentista, un ambiente colonial. ¿Quieres comentar algo ahí? Sí, sí. Ah, ¿Sí? pues de Benedetti. Sí, ya. Sí, ¿se han leído a Benedetti, chicos? Hay un poema que se llama Táctica y Estrategia. De hecho, lo tengo aquí a la mano. Se los voy a leer para que los que no lo conocen, que lo conozcan, que se aventuren también en este mundo de la poesía, ¿no? Es un poco interesante, se llama Táctica y Estrategia. Dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franco y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es, a cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Ese es el poema de Táctica y Estrategia de Benedetti. Si uno lo observa, uno lo escucha, lo lee con atención, está muy padre, ¿no? Y bueno, y la poesía no solo es justamente lo que se conoce como romanticismo, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, es algo fabuloso. Hay una película hay una película que tiene que ver con poesía que se llama El lado oscuro del corazón, no sé si la conozcan, está muy interesante, y por ahí incluso aparece Mario Benedetti, en una, haciendo, recitando un poema en alemán a una chica. Entonces, chicos, pues, para finalizar nuevamente con este tema, ¿qué nos daría entonces el arte finalmente
para un ejercicio propiamente educativo. Fíjese, Heidegger nos ayuda a conectarnos con el arte, ¿no? A través de las obras y los artistas. Cuando escuchamos una pieza musical, leemos un poema, observamos una pintura o un bello edificio, estamos recreando la propia concepción del artista en cada una de sus obras y nos volvemos uno con ellas. Eso es lo interesante. Cuando uno se conecta con una obra de arte, uno se vuelve uno con el propio artista. Es decir, lo estoy entendiendo, ¿no? Me estoy emocionando con esto que estoy escuchando, esto que estoy observando. Entonces, uno se vuelve uno solo con el artista. Dice, si eso mismo lo proyectamos en los espacios educativos, promoveremos que los alumnos aprendan a observar y escuchar de manera distinta como los artistas. Es decir, hay que hacer eso mismo cuando uno observa una obra de arte y trata de imprimir esa emoción en los que observan las obras, pues eso mismo hay que tratar de hacer con los alumnos, ¿no? Tratar de pues, también crearles esas emociones a partir de los temas, ¿no? De los contenidos, para que finalmente pues también haya una pasión. O sea, no se puede hacer, el ejercicio educativo no se puede realizar sin tener pasión por la educación, ¿no? Por mejorar también las condiciones sociales del país, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, chicos, podemos empezar con esa idea, ¿no? De que esta misma idea de cuando lo mismo que justamente por educación, ¿no? Que se emocionan, ¿no? Con un contenido, con un libro, con una línea, con una idea, ¿no? No sé qué piensan al respecto, chicos. Sí, no sé si tienen algún comentario, alguna idea que quieran expresar. Pues, sí, no, pues la idea es, pues, que se adentren también en el arte, independientemente de si quieren o no involucrarse en estas actividades, pues hay que entrarle más a estas cuestiones, leer poesía, escuchar música, ¿no? Otro tipo de música quizá a la que a veces nos acostumbramos, ¿no? Música de otros países, de otros orígenes, de otros tiempos, ir a los museos. Les recomiendo mucho tener como muy a la mano siempre, para que se pueda, estar yendo a los museos, ¿no? Hacer como un hábito de visitar los museos, ir a un concierto, y son muy accesibles, la verdad. En los museos, muchos de ellos, los de la Ciudad de México, son gratuitos los domingos, algunos cobran, pero a veces hay descuentos para estudiantes, hay recitales en Bellas Artes que cuestan 20 pesos y que con su credencial de estudiantes las descuentan a la mitad, le salen a 10 pesos, ¿no? Entonces, aquí nos menciona Adriana, totalmente de acuerdo, pero notamos cuando, por ejemplo, nos enseñan matemáticas y no las explican bien y hasta nos empiezan a gustar. Claro, pasa con todo conocimiento, ¿no? Cuando tenemos cuando un maestro es apasionado, se observa, ¿no? Se puede entender y de esa manera es más fácil transmitir un conocimiento. Bueno, chicos, pues aquí le dejamos porque estamos sobre tiempo para que continúen con sus demás labores, ¿no? Entonces, pues seguimos con los autores, chicos, vamos a seguir ahora con Nietzsche, para que quienes lo hayan leído, pues ahora vamos a continuar con Friedrich Nietzsche, que también es otra, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho la atención, dependientes de los materiales. Adelante. Es que el internet al inicio no Ver, Granjeno. okay. Profe, el día sábado bueno, ya me dieron consulta en el hospital y ya me estarían extendiendo mi justificante. Ok. Y ya para hacérselo llegar la semana que viene, en la primera clase. Muy bien, ¿Sí? gracias, Ana Karen. Gracias a usted, profe. Bonito día. Igualmente. Yo, profe, llegué tarde. A ver, apellidos, por favor. González García, Yunoy. Ok, a ver. González García Yunoel, listo. Espera. ¿No? ¿De qué? Vega Sánchez, también, listo. Ok, ¿alguien más, chicos? A ver, Monroy Ramírez. Ok. A ver. Esquivel, profesor, por favor.
A ver, permítame. Monroy, Esquivel Miranda. Ok, listo. ¿Alguien más, chicos? Gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguien más? Siempre no entró. Ok. No, a ustedes, chicos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Nos vemos. A ustedes, chicos. Nos vemos. Yo Nos tampoco vemos. pasé lista. A ver, entonces, La